¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a esta nueva emisión de Conspiranoia. Conspiranoia es un espacio pensado como un instrumento útil para ver detrás de las máscaras, así identificar las causas y síntomas de la realidad que nos rodea. Es un ámbito informativo no fácilmente disponible que nos ayude a protegernos de aquellas situaciones, grupos o personas que intentan abusar del mundo en su provecho y en detrimento del nuestro. Ahora he tenido que detener provisionalmente el índice largo de temas que necesitamos abarcar para ir construyendo este lenguaje que nos permita comprender claramente mucho de lo que está pasando, ir creando estos módulos. Pero de momento he detenido esa idea para abordar el tema del coronavirus, un tema atroz y urgente en donde muchas de las acciones que se habían pensado como supuestamente conspiranoicas se están ya dando delante de nuestros propios ojos. Como dice el adagio, una vez que ves no puedes dejar de mirar, pero ese mirar debe traducirse en información y esa información a su vez traducirse en poder para comprender, analizar y actuar debidamente. Igualmente les recuerdo que sería importante contar con sus valiosos likes y suscribirse al canal para difundir esta labor. También los invito a realizar cualquier aportación que gusten hacer. Puede ser desde una pequeña cantidad y de forma ya sea regular o esporádica, como ustedes gusten. Debajo de la pantalla, en los comentarios, pueden ver las dos formas abiertas para sus contribuciones, ya sea vía Patreon o también vía PayPal. La suscripción la pueden hacer directamente oprimiendo el botón del icono de la máscara que aparece en la esquina inferior de sus pantallas. Gracias. Continuamos. Trataré de ser lo más breve posible, aunque como el tema es realmente vastísimo, lo podremos abarcar en una serie de capítulos, tal vez 6 o más emisiones, que solo son un concentrado del conocimiento recabado hasta ahora, con testimonios reunidos afortunadamente de un gran elenco de importantes analistas y especialistas en el ámbito tanto de la salud y la medicina como de la geopolítica. Es un escenario lógicamente que cambia día con día, pero que espero podamos comprender que detrás de esta intencionada confusión hay una estrategia clara que habría que derribar si queremos subsistir dentro de un ámbito de libertad, salud y dignidad humana. Anteriormente ya habían habido numerosos presagios de lo que está sucediendo y los podremos analizar más adelante. Pero en fin, por el momento la pesadilla ya está aquí encima de nosotros y hay 4 maneras de abordarlo desde 4 diferentes visiones o puntos de vista. Veamos la primera, es la visión dominante, que en gran medida se ha impuesto al mundo entero con regulaciones engañosas y aplastantes que parecen a veces tomar mayor fuerza día con día. La segunda visión se basa en la medicina libre, que está conformada por médicos de alto nivel, de alta especialidad, así como de aquellos que intervienen en políticas públicas y científicas, que tienen conclusiones disidentes a la versión dominante que prevalece masivamente. La cuarta visión sería la pandémica. También tiene mucho que ver con la geopolítica, que está centrada en la integración de los componentes médicos de devastación poblacional y económica generada intencionalmente y con fines innombrables, pero que ya hay que denunciar con nombre y apellido a los 4 vientos. Finalmente está la visión del ámbito trascendental y cosmogónica, espiritual también, que parte de una narrativa entre el bien y el mal, la cual está más alejada del radar de las sociedades actuales, pero que muestra signos que no se pueden descartar simplemente por una visión positivista que únicamente
voltea a ver los aspectos mecanicistas, químicos y psicológicos de la realidad. Estos escenarios cada quien puede tomarlos como guste, pero creo que no podrá haber una decisión culta y realista si no se va hasta el fondo de los hechos. Algunos de los elementos de los cuatro campos se combinan de hecho de un modo complejo, pero hay que enfrentar con rigor. Veamos, esto lo podemos tratar de armar como un juego de mesa para identificar más fácilmente las fichas y los jugadores, tanto visibles como ocultos. Así quedaría el tablero, y en este primer video solo estaremos abarcando los enfoques médicos prevalecientes, la visión dominante, así como las opiniones de la medicina libre y alternativa y de las personas que están realmente en el frente de batalla o que han estado en este frente de batalla. Bueno, entremos ya de lleno. Primero está la visión dominante. La visión dominante ve en este tema un fenómeno únicamente material, bioquímico, que surgió al azar y que es la que comparte la inmensa mayoría de la población, la cual, no hay por qué culpar a nadie, no está acostumbrada a dudar de los entes y entidades oficiales, es decir, de entidades, organismos como la ONU y su brazo de salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, así como de algunos medios informativos también que se le llama como mainstream, o sea, los medios más dominantes por su parte. Estas personas se apegan muy cercanamente y muy sumisamente a los criterios de la OMS, la cual a su vez ya está claramente identificada como un ente supranacional que ha impuesto el confinamiento policial que ha avasallado como nunca en la historia mundial a sociedades enteras. Se habla de que más de 3.000 millones de personas han sido forzadas a recluirse obligatoriamente en sus domicilios con penalizaciones tiránicas y desmedidas. Este enfoque no nos consume tanto tiempo en este análisis y se centra en los conocimientos y la información que está allá afuera, la información convencional. Y este punto de vista obliga a las personas a seguir obedientemente el confinamiento autoimpuesto o coercitivo dictado por las presiones de la OMS, de personajes como Bill Gates y los gobiernos locales, en espera de intentar sobrevivir de alguna manera el momento o la aparición de la ansiada y sumisa vacunación colectiva y quizás universal. Ahora bien, si no hubiera más allá de esta explicación, habría solo que resignarse y afrontar lo que a cada quien le toque, que puede ir desde el contagio, el padecimiento o la muerte, en el ámbito de la salud y en el plano económico, en el impacto devastador sobre millones y millones de personas que enfrentan la quiebra, el desempleo masivo y la pauperización de grandes sectores sociales que antes incluso podrían haberse situado en la clase media. Sin embargo, esta visión dominante, sumisa, tiene un horizonte escabroso, no es liberadora. Veamos cómo se ha impuesto. Por ejemplo, en Filipinas, el presidente Duterte ha amenazado ya a su población con dispararles a muerte si rompen las cuarentenas. Y por otro lado, en Jordán, la gente puede ser penalizada con 1 año de cárcel. Y no tenemos que ir tan lejos. La alcaldesa de la ciudad de Chicago, la alcaldesa demócrata Lori Lightfoot, amenazó a la población entera diciendo que los meteremos a la cárcel si rompen el confinamiento. Sin embargo, ¿qué creen? Ella fue sorprendida en un salón de belleza arreglándose el cabello, y cuando se le increpó y se le entrevistó, dijo que para ella era indispensable el verse bien y que era muy celosa del cuidado de su persona. O sea que las reglas para la masa y para la gente que las dicta, excepciones verdaderamente indignantes.
Ahora veamos la siguiente ficha del tablero, que es la visión médica libre. Aquí está compuesto, como les decía, de un enfoque médico por personajes de alta especialidad y como de médicos esforzados en el frente de batalla y de aquellos que también dictan políticas públicas y científicas disidentes y alternativas. Pero incluso por parte de quienes se apegan solo a la parte médica, ya han expresado opiniones muy serias de cuestionamiento e indignación sobre lo que está pasando. Primero contamos con los pronunciamientos de varios premios Nobel. El primero que alzó la voz es Luc Montagnier, científico francés, que está considerado una de las máximas autoridades médicas del continente europeo, quien descubrió que el virus del HIV y el SIDA, y que afirma que el virus del COVID fue producto de una manipulación intencionada y meticulosa a la que se le introdujeron secuencias de genes del virus del VIH, es decir, del SIDA. La buena es que también dijo que los virus artificiales no tienen un horizonte de muy larga vida, por lo que tal vez podría desaparecer pronto. Aquí tenemos también el testimonio del profesor Michael Levitt, catedrático de Stanford, premio Nobel de Química en el año del 2013, que habló del confinamiento como un enorme, grave error. Él da los datos anuales de la gripe estacional y de la influenza, diciendo que por qué no se cierra el mundo año con año, ya que estas condiciones se presentan así. También tenemos que conocer las opiniones del prestigiado epidemiólogo Knut Witowski. Él, anteriormente en su currículum, lleva 15 años como catedrático de la Universidad de Turín en Alemania y 20 al frente del Departamento de Bioestadística y Diseño de Investigación Epidemiológica de la Universidad de Rockefeller, entre otros cargos también muy importantes. Su intervención nos aporta testimonios muy completos en donde maneja las cifras en lugares confinados y no, descubriendo que los confinamientos han tenido, por lo general, un mínimo efecto. Es un claro antagonista del encierro de los niños y defensor en cambio de los adultos y poblaciones sensibles en riesgo. Él habla de que para los medios las malas noticias son las buenas noticias, y porque esta política no permite ver la realidad con sensatez y seriedad científica. Pero sí es un gran negocio para quienes quieren explotar esto en sus intereses y crear un terror exponencial. Él dice también que una vez que se recobre la salud, dice, malas noticias, señor Gates, ya no necesitaríamos una vacuna porque estaríamos sanos. Y que también habla de que identificar al COVID-19 con una etiqueta adicional amenazante como un virus nuevo es una tontería, porque cada virus en sí es nuevo y si no, no nos afectaría. Ahora, otras opiniones centrales aquí son las del científico sueco Johan Giesecke. Él es una autoridad reconocida mundialmente como uno de los máximos epidemiólogos. Ha sido director en jefe de epidemiología del gobierno sueco por 10 años y primer jefe científico del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, entre muchos otros títulos, que explica las razones científicas que están detrás del modelo sueco basado en el concepto de la inmunología de rebaño, la cual se logra en base a la interacción de las personas y no en base al aislamiento de la población sana. Habla de que el ambiente en Suecia no está extremadamente politizado como en muchos otros de los lugares de Estados Unidos y Europa, y por eso ha hecho que las personas tomen decisiones más inteligentes y menos sesgadas por ideologías. Y él confía en la gente que actúe con sensatez una vez que entienden claramente los componentes del problema. Hay que decir que el modelo sueco ha estado muy atacado, pero vemos también recientes declaraciones de la primera ministra de Noruega, que tomó la otra avenida de confinamiento,
diciendo que hubiera sido mejor para Noruega seguir el camino sueco en vez de paralizar su economía y el daño que esto ha causado a la población. Bueno, aquí también hay que voltear a ver al eminente virólogo Hendrik Strick de la Universidad de Bonn. Él concluye que el virus raramente se contagia en contactos fugaces, sino más bien en contactos repetitivos y continuos, que son los que se dan precisamente en las familias que se encuentran en condiciones de confinamiento. Aquí vemos cómo el confinamiento puede, en vez de ser una salida, un agravante. Y en relación a esto, también está las evidencias que expone una personalidad médica del más alto nivel, el doctor Yaron Lass, director por cerca de una década del Ministerio de Salud de Israel y director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv. Él también es presidente de su propia empresa filantrópica que ayuda a llevar agua potable y económica para beber al continente africano. El doctor Lass habla de la manipulación de los medios, especialmente de las redes sociales, en donde se ha creado una pandemia de miedo. Así, por ejemplo, él habla de que en Nueva York cada persona muerta es fotografiada para que sea vista por el mundo entero. Y por ello dice que la gente ha sufrido a través de estos mecanismos un verdadero lavado de cerebro, una histeria monstruosa. Esta es una sentencia médica que él refiere. En el caso, entre los médicos se dice que la medicina está matando al paciente. Y habla de que no se puede destrozar a la sociedad por cómo se está presentando en los... El doctor Lass concluye con un mensaje que bien merece la pena meditar y difundir. Él piensa: voy a decir algo difícil de escuchar. Por el interés de unas cuantas personas que de cualquier manera no tienen ya una larga expectativa de vida, no arruinas un país, no arruinas el mundo, te sacrificas. Muy contundente declaración. Él admite que aunque el virus es más contagioso que los anteriores, es menos letal también, y que su rango de mortandad no es tan diferente al de otros virus respiratorios que se presentan año con año o que vienen a través de las grandes epidemias anteriores que han sido superadas múltiples veces sin medidas carcelarias. Su testimonio más fuerte es cuando habla de cómo los números por COVID-19 se han aumentado por criterios médicos equivocados. Basado en documentos oficiales tomados de gobiernos como el italiano, habla de cómo los pacientes que tienen ya un sinnúmero de enfermedades serias o terminales, por la sola presencia del COVID, se les dictamina inmediatamente como muertos por la pandemia, sin analizar lo que es la densidad viral en el paciente, que eso es muy importante. Así dice que el índice de muertos es una enorme mentira y que es tan fácil como cambiar la etiqueta debido a políticas de gobierno que los médicos están obligados a seguir. Y un ejemplo muy claro es cuando dice que de los 80 muertos que habla cuando él expone esto en Israel, todos absolutamente eran personas sumamente grandes con problemas severos de salud previos. Y también menciona cómo en un estudio de la Universidad de Stanford se concluye que personas de menos de 65 años tienen la misma posibilidad de morir por el virus que manejando un auto a 10 kilómetros por hora. O sea, es una posibilidad bajísima, casi insignificante. También dice que 8,000 personas mueren diariamente en Estados Unidos y que eso no es ninguna noticia. Y que finalmente reitera que el COVID es menos peligroso que la influenza porque no afecta mayormente a la población joven. Ahora veamos lo que dice
Otro renombrado especialista, que es el doctor Pablo Goldsmith, con más de 40 años de experiencia como virólogo, y él denuncia cómo las estadísticas han sido manipuladas de un modo fuera de rigor estadístico, como el famoso reporte que analizaremos más adelante del Imperial College de Londres, lo que ha aumentado equivocadamente el número aparente de los contagios y la innecesaria histeria dominante. Otra científica que condena el confinamiento es la catedrática de la Universidad de Oxford, Sunetra Gupta. Es una experta en epidemiología teorética. Ella expone una versión altamente preocupante que el permanecer en estado de confinamiento alargado puede ser favorable para la aparición de numerosos patógenos entre la población, e incluso habla de que el surgimiento de la fiebre española, la epidemia más grave que se ha sufrido Occidente en los últimos 2 siglos, con cerca de 40-50 millones de muertes, pudo haber sido favorecida por un confinamiento experimentado previamente a su aparición a principios del siglo XX. También dice que la concentración de gente mayor en núcleos específicos hace más fácil la diseminación del virus y el contagio entre ellos que si estuvieran más dispersos. O sea que se está favoreciendo ambientes para la mortandad de los adultos mayores. Y finalmente habla de que el confinamiento es un lujo que se pueden dar sectores más acomodados de la población, académicos, gente de gobierno, gente que tiene ingresos de alguna forma que no dependen del trabajo cotidiano, y que por eso es un lujo a costa de los sectores más desfavorecidos que pueden ser arrasados a la miseria por estas medidas. Ahora volteemos a ver a otra gran personalidad científica, que es el doctor Shiva Ayanuari. Él es muy destacado, es porque tiene unos títulos difíciles de conjuntar. Es doctor en biología de sistemas del MIT y también tiene 3 licenciaturas adicionales, bueno, una de ellas maestría, todas en el MIT. Y aunque existen algunos aspectos controversiales, básicamente es ampliamente reconocido por ser el inventor a los 14 años de edad del email, con una patente emitida a su nombre que aparece aquí, en esta imagen. El doctor Shiva explica minuciosamente el rol del sistema inmunológico en el combate contra los virus, los efectos adversos del confinamiento, y recomienda tratamientos a base de dosis concentradas de vitaminas A, D y C. El doctor Shiva, además de ser un experto y conferencista reconocido internacionalmente, es asimismo un activista en contra de los intereses de las grandes farmacéuticas, de los hospitales y del mundo médico y académico, así como de las altas esferas de los ministerios de salud en los gobiernos. Él los ha analizado, les ha sacado una radiografía impresionante de cosas que no vemos los que estamos fuera de ese ámbito médico de alto nivel. Pero en fin, esta temática tan seria y compleja la trataremos en una próxima emisión, ya que este análisis saldría del alcance del espectro de este video, en donde solo buscamos exponer los temas médicos alternos acerca de la pandemia. Ahora, ya en el continente americano tenemos que mencionar a la destacada doctora Chinda Brandolino de Argentina, que tiene más de 40 años de experiencia en el tema de epidemias y vacunas. La doctora Brandolino alerta de los grandes males de los confinamientos que castran los ciclos naturales de los virus. Hace un estudio detallado de los reportes publicados por la BBC británica, en donde muestra cómo en China o Surcorea los confinamientos se hicieron una vez
que la curva de transmisión ya estaba descendiendo, que permitió el fluir del ciclo natural de una infección viral, así como el desarrollo de la inmunología de manada. En estas gráficas, en cambio, vemos que en países donde el confinamiento se hizo en los momentos pico, como en los casos de Italia y España, este provocó un marcado alargamiento de la epidemia. Finalmente, también conviene dar a conocer un estudio reciente en Dinamarca que muestra un número de 1.6 decesos por cada 1000 habitantes, que es 20 veces menor al que había sido pronosticado por la Organización Mundial de la Salud. Ahora veamos posiciones destacadas del frente de batalla. Este es el medio académico, científico de alto nivel. Ahora veamos lo que dicen la gente que ha estado al frente con los pacientes en los ambientes hospitalarios. Entre ellos están los médicos del sur de California, como el doctor Dan Erickson, que dan las siguientes cifras: 0.16% de mortalidad en el condado de Los Ángeles, que es apenas por encima del índice de mortalidad normal de la gripe estacional. Otra declaración muy importante es la que hace el doctor Cameron Kyle Seattle de Nueva York, el cual tuvo que renunciar a su posición como médico en el hospital donde trabajaba para expresar libremente que en promedio el 70% de los pacientes que se les aplicaban los ventiladores morían. Y él decía que había identificado que la enfermedad se manejaba de una manera distinta a las anteriores, por lo que había que buscar otros enfoques a los que dictaba la OMS en sus protocolos, que había un divorcio entre lo que ellos estaban viviendo, el drama y la desesperación, frente a los tratamientos que les estaban siendo impuestos desde instancias superiores de gobierno. Aquí también podemos voltear a ver el muy valiente testimonio de la doctora Katrin Korb de Alemania, una médico general que denuncia claramente cómo los especialistas que dictan políticas están financiados por los grandes laboratorios. Ella afirma que las vacunas toman años para desarrollarse y por lo que ella nunca prescribiría a sus pacientes o a su familia cualquiera de estas vacunas anunciadas que están hechas al vapor, sin los años de gestación que debe de tener una vacuna seria. En Centroamérica también tenemos los enunciados de la doctora Eugenia Barrientos de El Salvador, que describe cómo los protocolos de la OMS han sido equivocados y sesgados, evitando el uso de los medicamentos adecuados y en el momento adecuado. Ella expone cómo en la práctica privada en donde ella ejerce ha podido omitir los criterios de la OMS para aplicar su conocimiento directo y con un porcentaje extraordinario de casos aliviados cuando ha aplicado procedimientos diferentes que están basados primero en antiinflamatorios, seguidos de antibióticos cuando la enfermedad entra en una fase infecciosa bacteriana, y finalmente la prevención de los coágulos que puedan presentarse si hay un cuadro avanzado de la enfermedad por asepticemias o infecciones no atendidas. Y cabe mencionar que precisamente el uso de antiinflamatorios fue descartado por autoridades francesas de la OMS al principio de la pandemia. Aquí podemos ver los datos de algunos de sus videos de YouTube en donde se dan consejos valiosos para un tratamiento adecuado y exitoso, a veces en menos de una semana en la mayoría de los casos. Por todo lo anterior y los numerosos testimonios que tenemos en internet de lo que está pasando, que nos conecta con el mundo, existe evidencia suficiente para contrastarla con las estrechas versiones oficiales dominantes que han fallado. En un principio, la OMS decía que el virus no era grave, que las mascarillas no servían y después las hicieron obligatorias.
También no se autorizaba el uso de desinflamatorios en las primeras fases de la enfermedad. Las estadísticas mundiales también nos hablan clara y elocuentemente. Aquí podemos ver el porcentaje de muertes e infectados en diferentes países claves para el monitoreo. Indicados con las flechas rojas están aquellos que no han seguido el confinamiento severo y aplastante, para que puedan comparar con los demás países que sí lo han hecho. Y lo más serio es que han habido errores de estimación graves, por no decir criminales, como los del estudio del Imperial College de Londres, que fue encabezado por el doctor Nigel Ferguson, quien predijo un contagio de 500,000 personas en Inglaterra, y después en sus reportes posteriores tuvo que desdecirse, bajando su pronóstico a tan solo 20,000. Aquí parece que también se equivocó seriamente, porque en Inglaterra las muertes ya habían sobrepasado 30,000 personas en el último conteo. Este estudio fue tomado como base y se esparció también como un virus en muchísimas autoridades de salud y gobiernos que siguieron esas predicciones y esos pronósticos catastróficos que afortunadamente distan muchísimo de la realidad. Es un fallo como de un 10% comparado al pronóstico alarmante inicial. Ahora, ¿qué creen? Que el doctor Nigel Ferguson tuvo que renunciar a su cargo recientemente porque fue sorprendido por las 2 visitas que le hizo su amante, que a su vez era una mujer casada, a su domicilio, cuando él en los medios estaba hablando de que había que forzar a la población a llevar una cuarentena implacable. O sea, una hipocresía verdaderamente escandalosa. Pero algo aún más escandaloso ha sido el reporte de la CDC de Estados Unidos, el Centro Oficial de Control de Enfermedades, en donde se dijo ya que el virus no se puede esparcir fácilmente sobre superficies, como todo el tiempo y a todo el mundo se le había hecho creer, para una desconfianza y una labor de limpieza obsesiva que realmente no tenía fundamentos científicos, pero así se esparció por todo el mundo. Ahora, ¿qué podemos sintetizar? La recomendación generalizada de estos grandes expertos es permitir que se desarrolle la inmunología de manada, que es la que ha permitido la sobrevivencia de la especie humana por miles de años. Y blindar, en cambio, en todo lo posible a los adultos mayores, así como a personas con condiciones previas delicadas, y liberar inmediatamente a los niños y jóvenes de hasta 15 años para que puedan desarrollar su vida de una manera más normal, alejados del miedo y la angustia que también son causa de graves enfermedades. A lo largo de la historia reciente han habido epidemias de todo tipo: la porcina, el SIDA, la aviar, el Zika, el SARS, el síndrome del ébola, y todas han causado la devastación terrible que no se puede evitar al 100% de estas enfermedades, pero sin las medidas aplastantes y persecutorias actuales. Con estos elementos del juego, espero se pueda esclarecer ya que los lineamientos draconianos y castrantes de la economía, así como de las personas, podrían y pueden llevarse a cabo de una manera más sana y menos sesgada y dictatorial. Por el momento me detengo aquí, porque la información para identificar y conectar es muy amplia. Mi nombre es Carlo. En nuestro próximo video sobre el COVID-19, vida o muerte, tocaremos los temas de más largo alcance de este problema de salud que se ha desbordado para inundar a las demás esferas de la actividad humana esenciales para vivir. Los invito a que no se los pierdan, porque estoy seguro que habrá suficientes evidencias para mover la cerrazón de hasta los más escépticos. El primer paso es hacer a un lado
la máscara de las versiones que buscan aparentemente nuestro bienestar, nuestra salud en todo momento, y tomar en cambio la píldora roja, que como dice Elon Musk en su alusión a la metáfora de la película de The Matrix, que la píldora roja es la que permite ver detrás de las máscaras. Salir de este encierro y de esta paranoia, es vital conocer más evidencias médicas y de epidemiología, para empezar ya a compartir la información de fondo con las demás personas que sumisamente han entrado en un proceso de casi un harakiri personal y colectivo que pone en juego el pasado, presente y futuro de la vida de los seres humanos que habitamos este planeta. Como un adelanto de lo que también ya se está trazando ominosamente en el porvenir, les informo de una política que en inglés se llama Contact Tracing y en español se ha manejado hasta ahora más bien como el pasaporte del COVID. Este es un proyecto orwelliano y verdaderamente aterrorizante, que ya se está introduciendo de manera solapada en Estados Unidos y también en Nueva Zelanda, hasta los últimos informes que tengo, mientras que en la India ya se está aplicando de una manera muchísimo más masiva y generalizada. ¿En qué consiste el pasaporte del COVID o el contact tracing? En realidad es una app que puede funcionar en smartphones y que ya va a poder correr en las nuevas actualizaciones de los sistemas de Apple y Android, como ven que se indica aquí en sus avisos de las nuevas actualizaciones de sistema. Bueno, así funciona esta aplicación resumidamente. Se trata de un sistema futurista y que le queda chico a Orwell, de rastreo vía celulares. Así, por ejemplo, si una persona da prueba positiva o tiene síntomas del COVID, por ese hecho queda automáticamente sentenciada a un régimen de aislamiento absoluto y automático de 10 días. No puede ver ni estar en contacto ni tan siquiera con su perro o su gato. Y también el régimen de confinamiento se aplica por 14 días a personas sanas, pero que por algún accidente hubieran estado en cualquier lugar o ambiente en donde hubiera pasado por ahí alguna persona con síntomas del virus. Y esto se menciona como que pudiera ser un confinamiento voluntario, pero desde luego que no lo es. Inmediatamente está la amenaza de las sanciones policíacas y legales sobre la persona que no asuma esta decisión. También puede caer en este régimen del pasaporte del COVID, del contact tracing, si ha estado en mayor proximidad que la persona. Y tampoco va a importar si ya hubiese sido infectado antes por el coronavirus y sanado. No importa, a pesar de las evidencias médicas, han dicho de que los contagios son prácticamente nulos, los recontagios. Ahora, quien no pase esta prueba no podrá hacer simplemente nada, desde tomar un transporte o hacer alguna compra en algún establecimiento. Y también puede quedar sometido a un régimen de confinamiento sucesivos, es decir, uno tras otro. Pero, en fin, la gente que está aplicando, impulsando esta iniciativa, que es básicamente un senador del Partido Demócrata, tiene una magnífica solución para el mundo. Para que podamos salir libremente como antes, sin tener esta maldición del contact tracing, hay que aceptar la vacunación contra el COVID, ¿ok? Y está, de hecho, en marcha la propuesta de ley ante el Congreso de Estados Unidos que se llama Bill HR 6666. Para los que le gusten de la numerología, hay mucho que reflexionar en torno a este número. Y esta iniciativa, la solicitud de apoyo es de $100,000 millones que piden para consolidar el proyecto. Este es un programa de alcance nacional de momento, impulsado por Bobby Rush,
que lo vemos aquí, congresista demócrata y que fuera antiguo cofundador del movimiento violento de las Panteras Negras en los años 70 y 80 aproximadamente. O sea, un activista total. Y también vemos cómo en el estado de Oregon, detrás de todo esto está una ONG, una organización no gubernamental, que se llama Partners in Health. E indagando directamente en su propio sitio, vemos que está patrocinada por la fundación, ¿de quién creen? Bill y Melinda Gates, de la Open Society Foundations, de Facebook, Apple y hasta del mismo Disney. Como podemos ver aquí en imágenes tomadas directamente de su sitio de internet. Si me acompañan en las siguientes emisiones de la serie sobre la pandemia, podrán fácilmente ya comprender el por qué estos nombres van ligados a esta gravísima iniciativa que quieren imponer sobre toda la sociedad y cada uno de nosotros. Me despido nuevamente y los espero en la próxima emisión de Conspiranoia para juntos seguir mirando detrás de las máscaras. Hasta luego. Gracias. Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a difundir esta información y a conocer cada vez más los temas que son indispensables para nuestro bienestar y del mundo que nos rodea, ya que el desconocimiento general allá afuera acerca de este universo es desgraciadamente mayúsculo. Y eso no nos permite responder ni actuar correctamente, ni identificar todo lo negativo que se difunde allá afuera y que muchas veces nos quieren hacer aparentar como lo más positivo del mundo. También los invito a formar parte activa del círculo de amigos y co-investigadores de Conspiranoia que buscan un mundo de fuera máscaras, ya sea con sus likes o también suscribiéndose a este canal y de esta forma contribuir a que los contenidos se esparzan de la manera más rápida posible. Aquí podrán ver un listado de algunos de los temas que estaremos buscando abarcar para contar con un panorama más amplio de los tópicos indispensables para poder entender mejor lo que está pasando en el mundo y que en buena parte es producto del pasado. Un pasado que no coincide con lo que se nos ha dicho y se nos dice, y también oculta día con día para consolidar las narrativas y versiones oficiales. Es una lista tan larga como la de los créditos de las superproducciones del cine, lo cual quiere decir que hay mucho que abarcar, mucho que descubrir y poco tiempo que perder. Igualmente, cualquier aportación que ustedes gusten hacer será extraordinaria y muy bienvenida. Puede ser desde una pequeña cantidad, así como de forma regular o esporádica. Cualquier aportación es desde luego muy importante. En la banda inferior pueden ver las dos opciones abiertas para sus contribuciones, ya sea vía Patreon o bien mediante PayPal. Estas ligas aparecen también en la sección de comentarios debajo de la pantalla. Ahora, para suscribirse solo hay que oprimir el botón del icono de la máscara que aparece en la esquina inferior derecha de sus pantallas. Bien, todo lo que estamos tratando es solo una mirada a la punta del iceberg, pero juntos y con tiempo podemos construir para llegar a fondo hasta donde está corriendo ese gran río que, como bien dice el viejo dicho, que cuando el río suena es que agua lleva. Hay infinidad de voces en internet que suenan y a las que hay que agradecer su generosidad, su conocimiento, su aportación para ayudarnos a liberarnos con todo este conocimiento.
con toda esta información compartida entre todos y que podrá así hacernos verdaderamente más informados y más libres. En fin, con esto en mente me despido. Espero poder contar con su atención en la próxima emisión de Conspiranoia. Muchísimas gracias y mucha suerte. Hasta la próxima.